Dios es bueno y Él nos regala esta bendición de estar reunidos en su misericordia, en su bondad. Esta semana, cuántas personas han dejado de existir en nuestro medio, por no decirlo alrededor del mundo, pero aquí nada más en nuestro medio vemos mucha gente que ha partido a la eternidad, algunos preparados para ello, otros no. A nosotros el Señor nos regala esta bendición de estar aquí hoy, y esa es razón para estar agradecidos con Él. Dije en alguna otra ocasión, el culto es un culto a Dios, no es el culto para usted, no es el culto para que Eden venga a lucirse hablando cosas. El culto es para Dios, y entonces venimos a cantarle con voluntad a Él. Aquí no es me voy a ir a distraer un ratito a la iglesia, venimos a alegrar el corazón de Dios. Nuestros cantos no son si te gusta o no te gusta el himno, es para que le guste a Dios, no es para que te guste a ti. Es que muy aburridos los himnos, es que la música, los evangélicos escuchan, y hoy se inventaron música cristiana, entre comillas, con sabor al mundo, y ya solo medio le cambian a la letra una que otra palabra, ya no se sabe si va o viene. Que los cantos que nosotros entonamos sean para honrar, para agradar al Señor, no al oído del hombre. Damos gracias al Señor por esta oportunidad que nos permite estar reunidos. Alabamos su nombre por esta bendición. Padre amoroso, te damos gracias por tus misericordias, por tus bondades, por regalarnos esta bendición de estar reunidos. Por tu gracia, Señor, al perdonar nuestros pecados y hacernos aptos para el reino de los cielos mediante la sangre de Jesucristo. Te damos gracias por tu palabra que frente a nosotros tenemos hoy. Pon sabiduría, pon gracia en los labios de tu siervo. Habla tú, Señor, que no sea yo. Pon, Señor, de tu espíritu en cada palabra. Dice la Escritura que tus palabras son espíritu y son vida. Que esa palabra sea en efecto una realidad en esta noche, y que cumplas tu propósito al enviar tu palabra. Señor, no tomes en consideración mi humanidad, mis faltas, mis pecados, mi incapacidad, mi poca preparación, no sé, todos los defectos que pueda yo tener, sino al contrario, Señor, compadécete de nosotros, y por la honda necesidad que tenemos de crecer en tu conocimiento, háblanos hoy, Señor, en el nombre de Jesús. Danos un oído atento, un corazón dispuesto, una mente entendida, Señor, para que tu palabra cumpla los propósitos para los que la envías hoy, Señor. En el nombre de Jesús te damos gracias. Amén. Mientras usted busca en su Biblia al profeta Jeremías capítulo 50, damos el saludo respectivo a la audiencia de Faro Estéreo en 105.9 del FM, www.radiofaro.es.tl, a Radio Maranata en Jalapa y su noble audiencia. Dios les bendiga. A los hermanos de Radio Visión Santa Catarina Mita en Jutiapa, allá en 106.9, que el Señor bendiga sus vidas, que el Señor les prospere y esta palabra sea de edificación. A los hermanos de Radio Dios de Pacto en Jersey, Estados Unidos, que Dios les bendiga. Y también nuestro saludo a nuestro hermano Julián Lobos, que nos reproduce en Radio Visión San Pedro Sula 101.1 del FM. Versículo 20 dice así: en aquellos días y en aquel tiempo, dice Jehová, la maldad de Israel será buscada y no aparecerá, y los pecados de Judá y no se hallarán, porque perdonaré a los que yo hubiere dejado. Una extraordinaria promesa de parte del Señor. Nada es más gratificante que saber que el Señor ha perdonado nuestros pecados. Hace algún tiempo, conduciendo, alguien me preguntaba en el camino y me decía: yo me pregunto cómo va a ser el día del juicio del gran trono blanco. ¿Será que van a salir a luz nuestros pecados? ¿Será que todo? Porque dice que serán abiertos los libros con las obras de cada uno. Y me decía, a mí me da pena, me da vergüenza hallarme ante el trono blanco y saber que van a salir a luz todos mis pecados.
El perdón del Señor, mis hermanos, es perfecto. El perdón del Señor incluye el olvido. Para nosotros es fácil olvidar lo bueno, pero lo malo que nos han hecho no se nos olvida jamás. El que ofende, se le olvida que ofendió, pero el ofendido jamás olvida la ofensa. Y perdonamos. Mis hermanos, en efecto, el Señor nos dio esa gracia de aprender a perdonar. Por la misericordia de Dios hemos perdonado. Y ya no recordamos con dolor, pero siempre nos acordamos. Ahí está. Y decimos, yo ya lo perdoné y le hago favores, pero no se me olvida. Y pasamos por el mismo lugar en la vida y pasamos con más precaución porque ya nos golpeamos una vez. Qué amplio es el perdón del Señor para nosotros. Aquí se ofrece a las naciones de Israel y de Judá que se apartaron. De hecho, la profecía que está dando el profeta Jeremías se refiere a Babilonia y al cautiverio que habría de tener sobre Israel y Judá. Y dice que sería quitado el pecado de Judá y de Israel para que no apareciera por ningún lado. Hermanos, Israel y Judá habíanse apartado en pos de los ídolos muertos, en adoración a imágenes, sacrificando incluso a sus hijos al dios Moloc. Moloc era una imagen, una estatua de un hombre sentado con los brazos así, y por detrás tenía hueco el hoyo, y ahí le metían leña y lo calentaban, estaba hecho de bronce. Y cuando estaba el rojo vivo, la gente venía y ofrecía a sus niños en sacrificio y los ponían en los brazos de aquel ídolo caliente. ¿Cómo no iba a ofender al corazón de Dios? ¿Cómo Dios no se iba a enfurecer contra Judá e Israel por haber dejado al Cristo vivo a cambio de un ídolo muerto? Y todavía, para colmo, entregaban en sacrificio a sus propios hijos. Adoraban a la diosa Astarte, la madre del cielo, la llamaban ellos. Hasta el día de hoy, en una consecución de la idolatría pagana de aquellos tiempos, la religión oficial adora a la diosa del cielo y la dibujan parada sobre la luna con 12 estrellas sobre su cabeza. Así se ha heredado el paganismo a la era moderna. ¿Cómo no enojarse Dios contra la humanidad? Estamos llegando a tiempos tan difíciles, tan complicados de la existencia humana. La mayor parte de los países, Estados Unidos ya generalizó la aprobación al matrimonio homosexual por una decisión del Congreso americano, de la Cámara de Senadores. Ahora en los 52 estados de la Unión Americana, hombres con hombres se unen en matrimonio, en una orgía deshonrosa, no solo a Dios, sino también a sus propios cuerpos, y mujeres con mujeres, por cuanto el homosexualismo y el lesbianismo son considerados un mismo derecho según las normas legislativas de nuestro tiempo. México recién hace una enmienda a sus leyes, promoviendo así que los homosexuales pueden adoptar niños. Y ya los niños no saben si quién es papá ni quién es mamá, porque los dos son papás. Chile, Argentina, Colombia, ya se rumoran propuestas en el Congreso de Guatemala para modificar las leyes y así deshonrar el nombre de Dios. Oremos por el diputado Soto Arango, guatemalteco, que recién insiste. Ya hace unos meses se promovía una ley en la que se pretendía devolver a las escuelas la oración y la enseñanza de la Biblia para restablecer los valores en nuestra sociedad guatemalteca. Recién acaba de presentar él una segunda propuesta, siendo que la primera fue
vetada en el Congreso. Dudo que se apruebe una ley así en tiempos de apostasía como los que estamos viviendo. Pero mis hermanos, digo todas estas cosas porque el mundo, el planeta entero ha caído en una desobediencia total. El pecado de los hombres, su furor ha llegado hasta los cielos. No es de extrañar que Dios esté molesto con el planeta Tierra. Y se empiezan a dar manifestaciones extrañas, terremotos que sobrepasan los límites que antes se habrían tenido. Huracanes como nunca habían habido. Recién el huracán, ¿cómo se llamaba? Patricia. Dice que el huracán más grande de la historia de la humanidad desde que se tienen registros. Y eso es lo que nosotros vemos aquí en esta parte del planeta Tierra. Los habitantes de Japón, de Corea, de China y de la parte occidental de la Tierra sufren embates terribles por los tifones que ellos llaman. Increíbles las cantidades de agua, de lluvia, de aire que destruyen las viviendas. Japón es uno de los países más sísmicos del planeta. Vive temblando todo el tiempo. Chile vive en la zozobra, cada ratito tiembla la tierra, y porque ellos están de alguna manera preparados, si los terremotos y los temblores que ahí se dan se dieran en otras latitudes de la tierra, fuesen devastadores, pero ellos han hecho edificaciones a prueba de sismos, de tal manera que todavía logran defenderse un poco, pero cada vez la tierra muestra el furor de Dios sobre el planeta. Recién la Organización de Naciones Unidas, la ONU, acaba de reconocer que habiendo 6 potencias mundiales involucradas en un conflicto bélico en el cual se encuentra envuelto Israel, las Naciones Unidas reconoce que este puede ser el principio de una tercera guerra mundial. Países como Bolivia están preparando sus soldados para manifestar su apoyo a Francia, que fue atacada reciente por el nuevo Estado Islámico. Hermanos, el mundo está en una situación de crisis. Lo interesante aquí es, mis hermanos, que hay un remanente, hay un pueblo que se ha vuelto a Dios. Unos pocos quizá, porque un remanente no es la mayoría. Cuando se habla de un remanente se habla de un pequeño rescoldo. Hemos quedado un pequeño grupo de gente que hemos decidido obedecer a Dios y a su palabra, someternos a Él y a su misericordia, acobijarnos bajo la amnistía de su gracia para que Él borre todas nuestras rebeliones y sea quitado nuestro pecado, y la maldición que cae sobre el planeta Tierra no nos alcance a nosotros. 10 plagas mandó Dios a Egipto, la última, la más severa de todas, pero de las 10 ninguna tocó al pueblo de Israel. Y en aquella última plaga, el ángel de la muerte visitó cada hogar, y dice la historia bíblica que murieron todos los primogénitos, tanto de hombres como de animales, aquella noche, pero la casa de Israel fue guardada. Hermanos, la promesa del Señor para nosotros es que el Señor nos va a guardar. A Él sí, ya se le olvidaron nuestros pecados. Eso es lo que dice la Escritura en este versículo 20. En aquellos días, dice Jehová, la maldad de Israel será buscada y no aparecerá. Satanás busca los pecados de nosotros para acusarnos. Satanás anda rebuscando en tu historia, anda como la Sisig detrás de ti, buscando qué cosa encuentra para ir y acusarte delante de Dios. Nuestros enemigos nos buscan requisitos, nos buscan falla, nos buscan pecados para culparnos, y nuestra propia conciencia también nos acusa. Nuestra propia conciencia también, cuando llega la noche, busca en nuestro recuerdo aquellas cosas en las que le hemos fallado a Dios para mortificarnos mordazmente.
Pero cuando el Señor nos aplica su sangre preciosa, ningún temor hemos de tener a este escrutinio, a este examen, porque no aparecerán jamás nuestros pecados. Oiga, no aparecerán jamás tus pecados. Y el día que te presentes y el día que nos presentemos ante el gran trono blanco del Señor, no será para ser juzgado, sino para ser absuelto definitivamente, porque no aparecerán nuestros pecados. Tus pecados y mis pecados los tomó Jesús sobre sí mismo y fue al Calvario a pagar por ellos. No se hallarán. El Señor ha hecho que no existan más los pecados de su pueblo. Hermano y hermana, oh gloria sea al Dios perdonador, porque el Señor nos ha perdonado. Quizá esta misma noche has estado meditando en alguna situación de tu vida que te avergüenza delante de Dios. Quiero decirte que el Señor te ha perdonado. Tus pecados se los ha perdonado. Muchas veces fallamos. A diario fallamos. Algunas veces inconscientemente, otras veces muy conscientes de lo que hacemos. Y luego nos arrepentimos y pensamos que de pronto Dios está enfurecido con nosotros, pero al abrir tus ojos la mañana siguiente te das cuenta que la misericordia de Dios se ha extendido para tu vida, porque a Él ya se le olvidó. Con razón dice el apóstol Pablo a los romanos: ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Él ha puesto fin al pecado y ha expiado la iniquidad de nosotros, ha pagado por nosotros. El sacrificio de Jesús ha hundido todos nuestros pecados en lo más profundo del mar. Y esto debe ser motivo de grande gozo. Cuando venimos a la iglesia debemos alegrarnos en el Señor. Debemos de regocijarnos en Él, de saber que nuestros pecados han sido perdonados, que Él pagó por nosotros en la cruz del Calvario. Dios mismo es el que nos otorga su perdón. Dios mismo es el que nos ha dado el indulto. En Guatemala existe una ley, la ley de la pena de muerte. Hace ya varios años no se aplica, porque la ley, como está estipulada en las leyes penales de Guatemala, dice que después de haber sido sentenciado en juicio, haber sido hallado culpable y digno de muerte, el juez sentencia a pena de muerte y existe un plebiscito que se llama el indulto presidencial, que significa que el presidente constitucional de la República, el presidente del organismo ejecutivo, tiene el derecho de perdonar al reo o de permitir que la condena que el juez dictó sea aplicada. Y entonces los gobiernos, a partir de 1993, cuando don Álvaro Arzú estaba en esas bullas de la paz, los presidentes no han tenido las suficientes agallas para decir sí, mátenlo. Y hay un montón de reos condenados a muerte, pero no los matan ni los dejan libres, porque los presidentes no han tenido el valor, el coraje de decir, bueno, sí hay que matar a este. Y así está la ley en un impasse en Guatemala, a causa de ese plebiscito que se llama indulto presidencial. En tiempos antiguos, los reyes también perdonaban a los reos condenados a muerte. El problema, mis hermanos, es de que no se trata de, según la ley antigua, no se trataba de hacer un cambio de pena, de decir, bueno, le quitamos la pena de muerte, pero lo dejamos en cadena perpetua. Según la ley antigua, cuando el rey le perdonaba la vida a alguien, automáticamente era haberle perdonado sus pecados, haberle perdonado sus yerros, sus culpas, sus faltas legales, y aquel hombre quedaba libre. Caso muy notorio aparece en las Escrituras cuando Herodes deja libre a Barrabás. Dice que todos los años por esa fecha Herodes dejaba libre a un reo, aún así este estuviese condenado a muerte.
Y ya estaba todo previsto para dejar libre a un reo. Y este hombre dice: bueno, señores, ¿a quién les suelto? ¿A Jesús o a Barrabás? Porque él tenía, dice la Escritura, en su corazón la esperanza de que el pueblo dejara libre a Jesús. Y el pueblo escogió a Barrabás. Y Barrabás salió libre. Le fueron perdonadas sus culpas. Dios mismo es el que nos otorga el perdón a nosotros, a sus escogidos. Y el perdón de Dios no cambia la pena de muerte por otra condena, sino que como aquel Barrabás salió libre, así también nosotros hoy hemos sido libres de la condenación de nuestras culpas, de nuestros pecados. Su palabra de gracia es no solamente la de un rey. Su perdón no es el de un rey que perdona. Su perdón no es el plebiscito presidencial, no es el indulto presidencial. Su perdón es la absolución completa, por cuanto no es la de un rey ni de un presidente, sino es la del Dios Altísimo. Él es nuestra propiciación. Y su pueblo está libre de todo temor, de toda condenación. Bendito sea el nombre de nuestro Dios, que ha aniquilado completamente nuestros pecados. Oh bendito Señor, venimos a darte gracias esta noche, a manifestarte, Señor, la alegría que hay en nuestro corazón al sabernos libres de pecado, al sentir ese gozo con el que el apóstol Pablo escribe: ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Con cuánta razón decía el apóstol: ni la vida, ni la muerte, ni ángeles, ni principados, ni peligro, ni hambre, ni desnudez, ni espada, nada podrá hacer que Dios deje de amarnos. Gracias, Señor, por amarnos de tal manera que fueron borradas todas nuestras culpas en la cruz del Calvario. Y esta noche te damos gracias, Señor. Si dentro de la audiencia de la radio o de los medios que nos reproducen, Padre, hubiese alguien que aún no ha venido al perdón de Jesucristo, que aún no ha venido al indulto de Dios, Padre, toca su corazón en esta hora. Atráelos en pos de ti con tus cuerdas de amor, Señor. Y que esta palabra cumpla el propósito para el que la enviaste, dando consolación a tu pueblo, fortaleciéndoles en fe, Señor, haciéndoles saber y entender que sus pecados y mis pecados nunca más serán hallados, por cuanto fueron arrojados a lo más profundo del mar. Y si es que hay alguien, Señor, esta noche recibiendo esta palabra para salvación, glorifica tu nombre, haciendo salvos aquellos que aún no lo son, mediante la sangre de tu cruz. Por Jesús te damos gracias, Padre Celestial. Amén.